Hey amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de el drama español del siglo XVIII. El teatro español en la primera mitad del siglo XVIII continuó su ideología del teatro barroco hasta que en el año 1737 Ignacio de Luzán escribió su famosa obra poética. En esta obra, él resumía las críticas de los ilustrados hacia las producciones dramáticas del siglo XVII, y entre ellos había algunos reproches que se formulaban para rechazar estas obras dramáticas de la época barroca. Entre estas críticas tenemos que las obras del teatro barroco carecían de verosimilitud y aparte no eran didácticas. No respetaban la unidad del lugar, el tiempo y de las acciones de acuerdo a la época. Y que además la adecuación de los personajes y su modo de comportarse no era la más adecuada, sin contar el número excesivo de personajes que tenían este tipo de representaciones. Y una de las últimas y más importantes era que estos elementos cómicos que aparecían en las obras irrumpían sin sentido alguno la mayoría de las escenas donde había contenido de verdad dramático, que era pues el fin de este tipo de producciones teatrales. A partir de estas críticas nace un ocaso del teatro posbarroco, en el cual había una disputa, sobre todo en el teatro, entre los creyentes artísticos del posbarroco y los del neoclásico, en el cual pues sobre todo se enfocaban a criticar las obras autosacramentales, tachándolas de espectáculos inverosímiles, ajenos a las reglas del arte, perniciosos para la moral del pueblo. Y pues bueno, como consecuencia de esto, y es como un dato curioso, el rey Carlos III prohibió las representaciones de autos sacramentales en una real cédula firmada en el año 1765. De estas críticas que hace Luzán surgió pues bueno, el drama del neoclásico. Esta nueva fórmula teatral se caracterizó por la sujeción a las normas, a la finalidad didáctica o moral. Se eliminaron los excesos verbales y el exceso de las escenografías propias que tenía el teatro barroco, y sobre todo y mucho más importante, se buscaba que hubiera una verosimilitud en las representaciones de ya esta nueva era del teatro. A partir de estos criterios de la concepción neoclásica que se desarrollaron durante la segunda mitad del siglo XVIII, dos modalidades teatrales aparecieron, que fue la tragedia y la comedia. En la tragedia, los autores del neoclásico se esforzaron por crear obras que tuvieran que ver con temas españoles, sobre todo en las que el héroe fuera un ejemplo de comportamiento para la comunidad. Sin embargo, la escasez de calidad en las obras impidió que la tragedia gozara de el favor del público. Hablando de la comedia, las comedias neoclásicas se trataban de temas de la vida cotidiana, en las que se parodiaban los vicios y los defectos de los personajes, sobre todo personajes representativos de la sociedad. La finalidad de estas obras consistía en proporcionar a los espectadores una lección moral que pudiera mezclarse, pues obvio, con el deleite. Por último y no menos importante, vamos a agregar aquí al teatro popular. Además de estas tendencias que era la tragedia y la comedia, hubo este tipo de teatro que no tomó en cuenta las reglas y la imposición que había del neoclásico. Aquí la máxima expresión de estas manifestaciones dramáticas fueron los sainetes, que se produjeron o se escribieron por parte de Don Ramón de la Cruz.